Considero un enorme placer y un privilegio la invitación que se me ha hecho para dirigirme a este grupo tan amado de colportores de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en su segunda reunión online. Y espero que el tema escogido sea del interés de todos ustedes y por medio de él puedan ver la preocupación incesante que tenemos y sentimos los que trabajamos dentro de la Sociedad Bíblica Iberoamericana para que en las revisiones sucesivas de la Biblia textual se encontrara de manera creciente cada vez una más excelente traducción. Y de esta manera, pues, ustedes la van a poder presentar con confianza, sintiéndose orgullosos de ella. Nuestro tema, que se oye medio extraño quizá a oídos de algunos que no conozcan las escrituras, cómo está este asunto del mamón de la injusticia. Pero nuestro tema gira en torno a algunos detalles que están contenidos en la muy conocida y también habrá que decirlo difícil parábola del mayordomo injusto que nos encontramos en Lucas capítulo 16. Algunos detalles que han llamado nuestra atención y que en nuestra estima merecen ser atendidos con el propósito de lograr una mejor traducción que facilite la comprensión de ella. Así que, pues, les vamos a presentar una propuesta de traducción, en particular para Lucas 16:9, para la Biblia textual, quinta edición. Como ustedes notan, esta parábola tiene que ver con el dinero, con las riquezas. Y el uso adecuado que nosotros debemos hacer de todas estas cosas. Y pueden ustedes apreciar la importancia que el Señor le concede simplemente por el número de versículos que la Biblia le dedica a este asunto. Comparado con otros temas de gran importancia como son la oración, a la que se le dedica 500 versículos en el Nuevo Testamento, o la fe, otro gran tema, a la que también el Nuevo Testamento consagra otros 500 versículos, pero al dinero se le asignan 2.350 versículos. De aquí pueden darse ustedes idea de lo importante que es este tema. Pasamos a la siguiente lámina. Miren qué cosa tan preciosa de lámina tenemos aquí. Muy bella ilustración. Y bueno, pues vamos a dividir nuestro estudio de hoy en tres partes. Primero vamos a leer la parábola de Lucas 16 para que la tengan fresca en sus mentes. Luego vamos a hacer un análisis del versículo 9, que como verán es muy importante para la comprensión de toda la parábola. Y en tercer lugar vamos a hacer una propuesta clara de traducción. Así que pasamos a la siguiente lámina. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle lectura. Yo no sé si alguien que está aquí presente, no sé, Eli, que has grabado ya el Nuevo Testamento, no sé si te sea posible, si no, lo hago yo. La lectura de estas dos láminas. ¿Del que está en pantalla? Y esta y la que sigue, que completa los versículos de la parábola completa. Vale. Decía también a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Y llamándolo le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu administración
porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la administración. Para acabar, no soy fuerte, y para mendigar, me avergüenzo. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido, 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Le dice, toma tu cuenta y escribe 80. Y elogió el Señor al mayordomo de la injusticia, porque actuó sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ninguno puede servir como esclavo a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y los fariseos, que son amantes del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente lámina, donde estamos subrayando con morado el versículo de nuestro interés. Ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia. Como ven, este es un dicho muy difícil de entender, como lo leemos en nuestras versiones comunes, inclusive en la Biblia textual cuarta edición. Y como este pasaje hay otros dos o tres pasajes que son verdaderamente difíciles, ¿verdad? Bueno, pues pasamos a la lámina 6 y vamos a comenzar con el análisis de este pasaje. Pues es importante que veamos el cuidado que ha tenido la sociedad bíblica iberoamericana por respetar el término griego mamón en el texto, que vemos aquí una vez más en morado, sin interpretarlo. Algunas, no muchas versiones de la Biblia hacen lo mismo. Pasamos a la siguiente. Mamón es una palabra que encierra un matiz propio, que no se percibe si, como hacen la mayoría de las versiones, simplemente lo traducen como riquezas injustas. Aquí tenemos nosotros en esta lámina cuál es el matiz de esta palabra mamón y por qué conviene conservarlo así. El mamón de Lucas 16:9 es el mamón de la injusticia. Esta es la traducción literal. En vez de la común
riquezas injustas que encontramos en todos lados. Y al dejar el mamón de la injusticia, así, tal cual, nos damos cuenta que estamos frente a una personificación del poder del dinero. Y cabe decir que es un poder esclavizante, es un señor. La Biblia textual tiene una nota muy interesante construida para explicar este punto, que es la nota 156, que viene a ser muy útil para entender este término. Y de esta nota voy a destacar para ustedes un par de ideas. Mamón es el dios de las riquezas. En este nombre, o sea, exaltación del materialismo, de lo pecaminoso y de lo opuesto a Dios, que el hombre atesora, en el que erróneamente busca seguridad y en el que poniendo su corazón cesa de amar, es que Jesús centra su advertencia. A causa del poder satánico inmanente en Mamón, es que el hombre se rinde a él en su afán por independizarse. Inmanente quiere decir que pertenece a su propia naturaleza. A causa del poder satánico que pertenece a su propia naturaleza, este poder que yace en Mamón, es que el hombre se rinde a él en su afán por independizarse. El versículo 13 nos va a decir, como dice aquí, que nadie puede servir a dos señores, a Dios y Mamón. Noten ustedes cómo Mamón es considerado aquí de una manera personificada como Dios, como otro Dios, Dios con minúscula. Pasamos a la siguiente lámina. Es muy ilustrativo que nosotros veamos cómo traducen este versículo 9 las versiones, sobre todo las que utilizan la técnica de la traducción dinámica, y los excesos a que conducen algunas de ellas con su afán de, entre comillas, facilitarle al lector la lectura de la Biblia, al traducir idea por idea en lugar de palabra por palabra, que es como debe ser. O sea, no simplemente traducen, sino que interpretan el texto, y lo que necesitamos y queremos nosotros es una traducción, no una interpretación. En todo caso, para eso tenemos comentarios o Biblias de estudio. Por ejemplo, noten ustedes, la Reina Valera 60, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Noten, aquí ya no hay mamón de la injusticia, sino riquezas injustas. Y se señala aquí por medio del color naranja algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que ya se hace notable aquí, por medio de. Y vamos a hacer un cuestionamiento, y nuestra propuesta para la quinta edición tiene que ver con esto que tenemos aquí en anaranjado, por medio de. Para que cuando estas falten y se reciban en las moradas eternas. O la Reina Valera 2015. Y si yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos. Resulta que ya se ha ido como, qué decir, como dinamizando la traducción de la Reina Valera. Pasamos a la parte de abajo, no las voy a leer todas, nada más voy a leer 3 o 4. Dice, les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben sean bienvenidos en la casa eterna. Lo que está en morada son muchas veces añadidos interpretativos que tratan, dicen los editores, de ayudar al lector, pero a veces más que ayudarlo lo descaminan. Es mucho más confiable una versión que se atiene a la sencillez y a lo directo, a la gramática y a la sintaxis que encontramos nosotros en los textos griego o hebreo del Nuevo Testamento. Luego dice aquí, por ejemplo,
la diosa habla hoy. Les aconsejo, no les digo, sino les aconsejo, que usen las falsas riquezas. ¿Cómo dice? Que usen las... Es que algo se me interpuso aquí. Gracias. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo. Ven ustedes todo lo que tienen que añadir para ganarse amigos. Aquí el usen sería lo que debería ir en anaranjado. Para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Y por este tenor, miren, aquí contrasta del lado derecho, arriba la Biblia textual, cuarta edición, que sí mantiene el mamón de la injusticia. Son varias las ediciones muy serias en inglés y en otros idiomas que sí han dejado mamón de la injusticia, sobre todo muchos comentaristas muy serios que dejan mamón de la injusticia. Bueno, pasamos a la siguiente lámina donde no solamente nos vamos a encontrar esto en español, sino en otros idiomas. Por ejemplo, en portugués, en holandés. Fíjese, por ejemplo, lo que dice la versión holandesa. Debes ser sabio con el dinero. Hazte amigo de él. Imagínense ustedes qué descaminado anda este asunto. Luego, la Biblia en coreano. Háganse amigos con los bienes mundanos. En fin, ahí las tienen ustedes y pueden leerlas tranquilamente. Y ahora que vuelvan a ver este estudio grabado, pues pueden ustedes darse cuenta de las barbaridades que algunas traducciones dinámicas colocan que no llevan al lector a una comprensión adecuada de esta y de otras enseñanzas de las escrituras. Vamos a pasar a la lámina siguiente. Aquí tenemos un interlineal. Un interlineal utilizando la cuarta edición de la Biblia textual. Tenemos el griego en la parte de arriba, en azul tenemos la traducción literal, palabra por palabra, y encerrado aquí en este recuadro verde, tenemos la parte que nos interesa comentar con ustedes y que es la base de la propuesta. Aquí se traduce la preposición ek, que ustedes ven ahí, no tienen que saber griego para poderla identificar, es una épsilon y una k, ek. Esta es la preposición. Y bueno, pues, por lo demás, la Biblia textual siempre honra su cometido traduciendo no dinámicamente, sino formalmente la palabra de Dios. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ek, por medio de. Bueno. Caray, las preposiciones son palabras muy cortas. Ek es muy corta, es monosílaba, pero que hacen una gran diferencia en una oración. Y como siempre, el contexto juega también un papel muy importante cuando escogemos uno de los varios significados que estas preposiciones tienen. Ek, por ejemplo, fíjense ustedes, además de todo esto, ek es una preposición que presenta 805 ocurrencias en el Nuevo Testamento, que son muchísimas. Aparece como ek 578 y luego con una letrita que no es española, que es una xi, se pronuncia x, ex, que se presenta así cuando la palabra que sigue está en vocal. La palabra de arriba, ek, es la misma preposición, nada más que se pone con K, digamos, cuando la palabra que sigue es consonante. Bueno, 805 veces son un buen número de ocurrencias. Y bueno, pasamos a la siguiente lámina.
por favor. Vamos aquí en esta lámina a adentrarnos un poquito en la preposición. Se han seleccionado 2 lexicones, o sea, 2 diccionarios griego-español, para esto que ustedes ven aquí. Uno, el de la izquierda arriba, es el léxico de Tuggy, y el de abajo es un diccionario que me gusta mucho, muy confiable, hecho por una mujer, Inmaculada Delgado. Bueno, aquí tienen ustedes en el recuadro, arriba por medio de y abajo por medio de. Esto se corresponde a lo que podemos decir el uso instrumental que esta preposición tiene. Instrumento, por medio de, que es la que se ha escogido por la mayoría de los traductores para traducir por medio de ganancias injustas. Pero vean ustedes la cantidad de sentidos que puede tener la preposición ek. Por ejemplo, desde, de entre, por causa de, a base de, según. Puede señalar, por ejemplo, 3 aspectos de separación, fíjense. El 1, que es el grupo del cual se separa, y hay varios versículos que muestran esto. El 2, el lugar de donde se separa. Un análisis muy fino. Y 3, la situación o circunstancia de la cual se separa. El lexicón de abajo es un poco más sencillo y enumera quizás los lemas o significados más comunes de la palabra. Y se señala aquí con el recuadro rojo este sentido instrumental. Fíjense ustedes que la preposición ek puede tener varios usos. Por ejemplo, puede señalar separación, como lo que tenemos aquí, desde, de entre, con esos 3 matices que presenta el profesor Tuggy, pero también tiene un uso temporal, tiene un uso como de origen o procedencia. También la preposición significa materia de lo que algo está hecho. También ek en algunos contextos significa pertenencia, por ejemplo, pertenencia a un grupo. También significa afiliación. También significa instrumental, como es el caso de por medio de, pero también causal, por causa de, por ejemplo. Y hay otros usos también. Y aquí la fuente es el Diccionario del Griego Bíblico, 70 y Nuevo Testamento, de Amador García. Bueno, pasamos a la siguiente palabra, a la siguiente lámina. El uso de las 805 ocurrencias de la palabra, ¿cuántas veces se traduce por medio de? Déjenme decirles que sin querer ser exhaustivos, son pocas veces. Pasamos a la siguiente lámina. Y vemos un empleo casi uniforme que hacen algunos traductores de este uso instrumental de por medio de, en una expresión que es realmente crucial, que significa ekpisteos, que es en griego ekpisteos, que se traduce en la mayoría de las versiones como por obras, por las obras o por la fe, pero que hace mejor sentido si nosotros traducimos ek de una manera diferente, que es por causa de, conforme o según, o también como procede. Nosotros nos inclinamos en la sociedad bíblica por el uso local o de separación para traducir la preposición ek en estos lugares donde por regla general traducen por medio de las obras o por las obras. Pero vean ustedes qué buen sentido hace cuando nosotros traducimos Jacobo 2:24. Veis que por causa de las obras.
no por medio de, sino por causa de las obras, el hombre es justificado, no solo a causa de la fe. O el versículo que sigue. De modo que los de la fe, añadimos la entre, no está el artículo aquí, podemos traducir también de modo que los de fe, pero también podemos utilizar el artículo determinado, la, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí en esta lámina vemos que no solamente tenemos se usa la preposición ek, sino se utiliza también otra, que es dia, la cual tenemos aquí en rojo, que es la que mejor señala un uso instrumental por medio de. O sea, ek no, vamos, mejor que ek es usar dia. Fíjense ustedes cómo diría aquí. Puesto que Dios es uno, el cual declarará justos a los circuncisos. Traducimos ekpisteos por conforme a la fe o según la fe, y a los incircuncisos, o sea, a la incircuncisión, por medio de la fe. Filipenses 3:9 nos presenta otro ejemplo de ek y dia. Dice la traducción, y sea encontrado o fuera encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la que procede de la ley, no la que es por la ley o por medio de la ley, sino la que procede de la ley, sino la que es mediante, aquí sí, por medio de, con, si ustedes quieren, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia, una aparición más de ek, que procede de Dios basada en la fe. No quiero detenerme mucho a hacer una serie de consideraciones respecto a este aspecto de conforme o que procede, pero está en perfecta sintonía con todo el contexto y rompe esa monotonía del por medio de. Y mostramos que es posible traducir sin por o por medio de en estos versículos que resultan ser verdaderamente cruciales. Y miren, ambas emplean ek y dia, ek y dia. Bueno, pues pasamos a la siguiente lámina. Tenemos un amigo aquí en Sociedad Bíblica, que es el profesor Randy Liddy, autor de una serie de diagramas de todo el Nuevo Testamento, una obra verdaderamente extraordinaria, y lo tenemos en alta estima. Y no obstante esto, según el profesor Liddy dice que lejos de, o sea, el sentido de separación de ek como lejos de o aparte de, normalmente sería utilizado con un objeto especificando una ubicación física o figurativa, lejos de lo cual algo sucede. Él se inclina por dejar por medio de, o sea, las ganancias injustas, o sea, hacer amigos por medio de. Y en conversación con él le hemos mostrado que hace mucho mejor sentido lejos de o aparte de. Pero dice que lejos de se usa solamente con un objeto especificando ubicación física o figurativa. Y tenemos que decir nosotros, bueno, es que el mamón de la injusticia, si es que está como, de hecho lo está conectado como la misma nota 156 de la Biblia textual dice, está conectado con posesiones, con riqueza. O sea, sí es una ubicación física. Y si nosotros consideramos a mamón simplemente, bueno, pues como significando riqueza, bueno, pues entonces es figurativo y nos queda perfectamente justificado el uso de lejos de o aparte de las riquezas injustas.
Pasamos a la siguiente página, para entrar todavía un poquito más dentro de la preposición ek. Fíjense ustedes que aparte de esta nota que hace el profesor Lidi, tenemos el diccionario del griego bíblico del Nuevo Testamento y de la 70, que ya hemos usado, del profesor Amador García, que afirma lo que ustedes leen ahí con respecto al uso de ek como separación. Miren, dice, preposición que denota separación, fuera de, lejos de, sin. Situaciones o circunstancias de las que alguien es sacado. Alejamiento que se traduce como una carencia o ausencia. Es lo que nos queda perfectamente con lejos de las ganancias injustas o aparte de las ganancias injustas. Bueno, pues no nos estamos inventando el significado de ek, sino lo estamos fundando en obras de lexicografía de gran valor. Pasamos a la lámina que sigue, por favor. Fíjense que la idea aquí muy bien ilustrada de ganar amigos, pero noten ustedes ek, no con, sino lejos de, es de lo más interesante e ilustra perfectamente el punto de nuestra propuesta para la quinta edición de la Biblia textual. Ek en el sentido de separación en vez del sentido instrumental. Y todo cambia por completo. Y bueno, pues con esto terminamos aquí el análisis de la preposición ek y vamos a la siguiente lámina donde vamos a pasar a la propuesta de traducción para la Biblia textual quinta edición. Quedaría de esta manera como ustedes ven. Y yo os digo, ganaos amigos lejos del mamón de la injusticia, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. Esta es la propuesta. Hacer amigos, por supuesto, es excelente, pero no lo podemos hacer por medio del mamón de la injusticia, sino lejos del mamón de la injusticia, aparte del mamón de la injusticia. Y pasamos a la siguiente lámina. Entonces, con esto terminamos, pues, al presentarles así, la propuesta de traducción para Lucas 16:9 para la quinta edición. Pero junto con esto hay una serie de consideraciones que me surgen y que me parece que es necesario plantear para ustedes. Porque hay quienes defienden encarnizadamente la traducción por medio de, en lugar de lejos de. El problema con dejar lejos de es que estamos haciendo a Dios, a Cristo nuestro Señor, como alguien que nos está aconsejando usar al mamón injusto para lograr amigos. Es decir, como que el fin justifica los medios. Y definitivamente no es así, sobre todo a partir de ese versículo 13, que es tan importante. No podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas al mismo tiempo. Si hemos de ganar amigos, los hemos de ganar a través de la manera como el Señor ha dispuesto, que no son solamente amigos, cuates, como decimos en México, gente que nos cae bien, con el que podemos comer o desayunar o ver un partido de fútbol y adiós que te vaya bien después que se acaba. No son amistades entre comillas, sino son relaciones profundas y duraderas. Son relaciones que son para toda la vida porque el amor que las forja y que las une nunca deja de ser. Bueno, los cristianos hemos explorado esta y otras parábolas y muchas enseñanzas vitales que están en las Escrituras por espacio de ya muchos siglos.
tratando de entender lo que Dios nos ha transmitido. Y por supuesto hemos llegado en todo este fluir a comprender mucho de la Escritura, si bien una parte de ella todavía nos resulta difícil, nos resulta complicada de entender. Y por supuesto las traducciones que utilizamos son cruciales para transmitir el mensaje de Dios de modo que, salvando todos los obstáculos temporales y culturales, llegue hasta nosotros esta palabra salvadora, de una manera inteligible. Y el trabajo de la traducción corre parejo al de la interpretación. Todo esto nos hace esforzarnos por mantenernos dentro del texto que nos ha sido confiado. Y tratando de enfrentar, como en este caso de Lucas 16, el desafío de la interpretación, ha surgido una interpretación que resulta además muy interesante. Dice, después de analizar, por ejemplo, hay muchos aspectos muy bien vistos inclusive por los comentaristas que apoyan la traducción por medio de. Dice, después de analizar el carácter retorcido del mayordomo y la deshonestidad de todos aquellos a quienes se les reduce parte de la deuda que tenían con aquel hombre rico y lo aceptan. Dice, también analizan el carácter perezoso e irresponsable del hombre rico a quien todo lo que le importa es pasarla bien en medio de placeres mientras la riqueza le dure. Al final, este hombre rico, después de lo que pasó, de lo que hizo el mayordomo, que seguramente trascendió ahí al pueblo, a la población local, pues termina a lo mejor este hombre nuevo, a lo mejor satisfaciéndose con el elogio que pudo haber cosechado ante el populacho, ¿verdad? De haber hecho felices a los deudores al tratarlos con generosidad. O tal vez, igualmente probable, si no más, es que el elogio debe entenderse en un sentido así como tienes que reconocerlo, mira, tienes que reconocer al tipo que resultó bastante astuto. El amo se daría cuenta de que lo habían engañado y que no había nada que hacer al respecto. Bien podría darle al tipo su crédito y él seguir con su vida. El mayordomo entendía el carácter de sus contemporáneos lo suficientemente bien como para aprovecharlo de su propio beneficio. No le preocupaba al mayordomo que el amo lo hiciera lamentar semejante plan o arrepentirse. Y conocía a estos deudores, el mayordomo, lo suficientemente bien como para saber que estarían encantados de cumplir con su parte del trueque, algo así como algo a cambio de algo, cuando el mayordomo apareciera más adelante para cobrar. Y la pregunta, ¿por qué los hijos del Señor no deberían ser igualmente sabios al invertir lo que Dios ha puesto temporalmente en sus manos en formas que retribuirán las recompensas eternas en la forma de relaciones felices en el cielo? Esta es una pregunta que se hacen, pero se la tienen que hacer porque, en primer lugar, no aparece semejante pregunta, ni siquiera está sugerido en el texto que la enseñanza del Señor sea que los cristianos tenemos que utilizar las ganancias, vengan de donde vengan y pasen por las manos de quien pasen, para utilizarlo en formas que nos ganen una relación en el cielo, una relación con Dios. Ahora, si nosotros entendemos la parábola de esta manera, como que de lo que se trata ahí es de invertir el dinero en formas
que van a retribuir en recompensa, se van a convertir en algo muy bueno. Si es entendida de esta manera la parábola, pues la historia de Jesús no elogia en absoluto ninguna de las acciones injustas de los personajes. Simplemente está ilustrando la sagacidad y la astucia que muestran ellos entre sí como una forma de señalar las formas asociadas con la codicia a las que, sin lugar a dudas, incluso los mismos hijos del Señor son propensos. No tiene sentido ver el dinero y las posesiones como bienes supremos. Debemos reconocer que tendremos que renunciar a ellos pronto, por lo que lo más inteligente, dice los que defienden esto, pues para terminar, lo más inteligente es utilizar estas riquezas mientras las tengamos, de manera que nos traigan ganancias eternas. Esta es la interpretación que está propuesta por muchos eruditos. Ahora, ante esto, yo ofrezco los siguientes comentarios. ¿Qué es lo que nos quieren decir? En otras palabras, ¿por qué los hijos de la luz no son más sagaces que los hijos de este mundo, invirtiendo las riquezas con la mayor, menor o nula maldad asociada al conseguirlas, bien adquiridas o mal adquiridas, que Dios ha puesto temporalmente en las manos, dando con compasión y misericordia a los que no tienen nada, a los necesitados, a los pobres y a los desamparados de este mundo, ganando así muchos amigos? Sabiendo que al proceder así, esta riqueza les van a retribuir además recompensas eternas o las moradas eternas. Dice el versículo 9 en la parte final, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas, ahí. Es decir, para cuando estas riquezas se acaben o falten, por haberlas dado a los necesitados, tengamos una recompensa en los cielos. ¿Es esta realmente la enseñanza de la palabra? ¿Quién no podía expresarlo así de claro? El Señor, que es experto en decir las cosas con una claridad perfectamente meridiana. Por supuesto que pudo. Pero esta muy interesante interpretación no termina por explicar ni disminuye la fuerza de la palabra del Señor, tal como ellos la tienen en sus versiones. Yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia. No disminuye. A la final, después de salir con esta preciosa interpretación, nos enfrentamos con el hecho rotundo de que nuestro Señor, al usar por medio de, está diciendo que utilicemos las ganancias injustas o el mamón de la injusticia para ganar amigos. Y esto no está bien porque no es la enseñanza, creemos nosotros, del Señor. Se está haciendo cómplice él del mal, lo cual ni siquiera lo podemos pensar. Yo no veo en estas palabras de la parábola alentando que se invierta la riqueza en los necesitados de este mundo para lograr una recompensa en el cielo. Hay otros lugares en el Nuevo Testamento donde esta enseñanza es muy clara y es directa, sin recurrir a una fraseología críptica que lo menos podemos decir ha resultado difícil de entender para la mayoría de los mortales, difícil de conciliar con el resto de la enseñanza de nuestro Señor. Está totalmente apartado del mal, que no tolera la injusticia delante de sí. Y que nos dice en el versículo 13, no podemos servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y al mamón de la injusticia. Por ejemplo, ¿qué tipo de enseñanza tenemos tan clara? Para citar un versículo, ¿se acuerdan de aquel que decía que se encontró con un hombre muy rico en cierto lugar cuando proclamaba él el evangelio, y le dijo el hombre a este señor,
quiero seguirte, etcétera. Y Jesús, luego de oírlo, le dijo, aún te falta algo. Vende cuanto tienes y reparte a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, moradas eternas, y ven, sígueme. Fíjese con qué claridad perfectamente entendible nuestro Señor, si quisiera que esta fuera la enseñanza de la parábola, justamente lo hubiera expresado de una manera tan clara como esta, sobre todo ante el hecho de que tenía delante de sí un montón de fariseos ahí, que eran codiciosos y ganancias y amantes del dinero y de las ganancias malavidas, que explotaban a las viudas y a los huérfanos, que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, para que les quedara perfectamente claro. Me luce a mí que el uso de separación o local de ek, como lejos de y aparte de, hacen un mejor sentido. De otra manera, hacen que el Señor Jesús esté enseñando que usemos el mamón de la injusticia para ganar amigos. Entonces, el por medio de o con las ganancias injustas hace inescapable tal deducción y luego compara a los hijos de la luz como menos sagaces que los hijos de este siglo, haciendo uso del mamón de la injusticia. Entonces, los hijos de la luz tendrían que ser más astutos, más sagaces que los hijos de la luz, usando las ganancias o el mamón de la injusticia de maneras más chéveres, mejores. Pero si decimos que Jesús manda que no usemos el mamón de la injusticia, que nos apartemos de él para ganar amigos y que nos mantengamos lejos de o aparte de, la situación cambia por completo. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias a Aliana por estas bellísimas láminas y que el Señor les prospere ricamente a ustedes, hermanos y hermanas colportores, en esta tarea tan indispensable e importante de difundir la palabra del Señor mediante la DTX cuarta y esperemos la quinta. Muchas gracias.